Pero una buena forma de que usted quiera sabiduría ahorita es que no se duerma mientras que yo estoy hablando. ¿Ah? Ahora, ¿por qué digo que no es gratis? Créalo, no es gratis que yo esté aquí. A alguien le costó que yo esté aquí. ¿Me está escuchando? No es gratis que David Alfano estuviera aquí anoche. Ni tampoco será gratis que mañana el doctor Ramiro Alvírez esté aquí con ustedes. ¿Ah? Este ministerio tiene que pagar para que estas funciones estén aquí. Así es que si ya alguien pagó, por favor no lo desperdicie. ¿Verdad? ¿Me va a poner atención? ¿No se va a dormir? ¿Va a estar atento? Mire, si usted ve que su vecino se está durmiendo, déle un codazo. Dígale, es por tu bien. No te enojes, es por tu bien. ¿Amén? Muy bien. Voy a hablarle hoy del tema 7 maneras de honrar a un padre. 7 maneras de honrar a un padre. La manifestación de los hijos no sucede hasta que no reconocen a su padre y le honran. No soy muy experto como padre espiritual, debo serles muy franco porque soy muy joven como apóstol y como padre espiritual de algunos hombres de ministerio y de algunos empresarios. Y entonces voy a ser muy franco con ustedes. Yo no soy muy experto como padre, pero les voy a decir algo, soy muy diestro como hijo. Como padre me falta mucho, pero como hijo, a lo largo de estos años, he madurado, he crecido, he aprendido y he sabido cómo moverme y cómo comportarme. Y les voy a decir algo, el éxito, que para muchos puede ser poco, para otros puede ser mucho, para mí simplemente es éxito. El éxito que he alcanzado en mi vida personal, financiera, ministerial, empresarial, no lo debo a ser padre, sino lo debo a que he sido hijo. Y mi comportamiento como hijo me ha producido muy buenas ganancias en la vida. El saber comportarme como hijo me ha producido muy buenas ganancias en la vida. Y estoy hablando como hijo biológico, y estoy hablando como hijo espiritual, estoy hablando como hijo político también. Hablando de mis suegros. El cómo yo me he comportado como hijo ha arrojado tremendas ganancias sobre mi vida. Y eso es lo que yo quiero compartirle a usted. Yo quiero enseñarle a usted cómo usted puede atraer grandes ganancias en todas las dimensiones de su vida si usted acepta el someterse a una vida de hijo. Los chinos dicen que el maestro aparece cuando el alumno está listo. Yo diría que el padre o los beneficios del padre empiezan a manifestarse cuando el hijo se comporta como tal. Mi padre espiritual, el doctor Rob Thompson, enseña esto y dice, lo que hoy día falta no son padres, lo que hoy falta son hijos. Padres hay, pero un padre que está en un lugar donde los hijos no se manifiestan como hijos, el padre es invisible. La carga de herencia espiritual, la unción que puede haber en un padre, los beneficios que puede contener un padre, jamás se manifestarán en un hijo, a menos que este hijo se comporte como tal. Es por eso que tú podías ver al Señor Jesús y podías ver a algunos discípulos que absorbieron su ADN y podías ver a otros que no lo hicieron. Sí es verdad que Jesús llamó a 12, pero no fueron los únicos discípulos que Jesús tuvo. Porque Jesús tuvo muchísimos más discípulos que esos 12.
A esos 12 los escogió y los llamó apóstoles, pero muchos más eran discípulos del Señor Jesús. Pero no todos manifestaron. Pablo tenía discípulos, tenía hijos espirituales, pero no todos absorbieron su esencia. Había muy pocos como Timoteo y como Tito, de los que él podía decir lo que decía. Como decía de Timoteo, no tengo a ninguno que sienta lo mismo por ustedes que yo, que mi hijo Tito. Si Tito tenía el mismo corazón que su padre Pablo, pero había un Dimas y otros más que no supieron absorber esa herencia, porque nunca se comportaron como hijos. Tenemos a un Moisés que tuvo que vertir su herencia espiritual en el hijo de Nun, en el hijo de otro hombre, porque su propio hijo Gerson no supo entender quién era su padre. Y entonces, en lugar de que Gerson heredara la herencia de Moisés, lo tuvo que heredar Josué, el hijo de Nun. El profeta Elías se enoja, aunque la escritura no lo dice, pero tácitamente lo entendemos, cuando Dios lo llama y le dice, ve y pon el manto sobre ese muchacho que está allá, arando los bueyes de su padre. Y es por eso que va y le pone el manto, y cuando Eliseo le dice, Señor, espérame que vaya en tierra de mis padres, dice, ¿a mí qué me dices? Dame mi manto, ahí nos dimos. Te lo puse porque Dios me dijo que te lo pusiera, ni creas que estoy tan contento. ¿Por qué? Porque había escuelas de profetas ahí. Y Dios no escogió a ningún hijo de la escuela de los profetas, pero escogió a un muchacho que sabía honrar a sus padres. Y ese muchacho fue Eliseo. Y después Elías se dio cuenta que nunca pudo haber tenido un mejor hijo espiritual que Eliseo, que no lo dejaba ni a sol ni a sombra. Y aun cuando le decía, quédate aquí, le decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y muchos dicen, sí, pues cómo no, le había pedido la doble porción. Pero si tú lees la escritura te vas a dar cuenta que eso sucedió antes de que él pidiera la doble porción. Ahora fíjate, muchos dicen que Eliseo pidió la doble porción de la unción de Elías. No es cierto. Eliseo le pidió la doble porción de su espíritu, no de su unción. En otras palabras, Eliseo le dijo a Elías, yo quiero ser 2 veces como tú eres. No le dijo, yo quiero tener 2 veces lo que tú tienes. Porque un hijo espiritual no busca tener lo que el padre tiene, busca ser como el padre es. Y entonces, si el padre ha alcanzado a tener algo por su ser o por ser como es, el hijo sabe que si puede ser como el padre, puede tener lo que el padre tiene. Todos queremos tener lo que otros tienen, pero no queremos hacer lo que hicieron para tener lo que tienen. No queremos ser lo que son o como son. Entonces, si nos manifestamos como hijos, podremos recibir la herencia del Padre. Y si recibimos la herencia del Padre, vamos a poder influenciar igual que el Padre influencia la vida de otros. Personalmente, una de las cosas que más me importan en la vida es influenciar positivamente en la vida de otros. Causar una influencia tal que la vida de otras personas cambie. Si mi presencia en una relación no influye para un cambio a esa persona, no me interesa estar en esa relación, porque solamente voy a estar haciéndole perder su tiempo. Pero si yo me acerco a la vida de alguien, o Dios acerca a alguien a mi vida, esa persona tiene que ser transformada por juntarse, por estar conmigo. Si no, soy innecesario en la vida de la gente. Pero no puedo influenciar a otros a menos que he recibido la herencia de mi Padre. Entonces tengo que aprender a comportarme como un hijo, biológicamente hablando y espiritualmente hablando. Amén. Porque mira el proceso. Si tú abres el libro de Josué, vas a encontrar que dice, Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Y cuando cierra el libro, lo menciona Josué, siervo de Jehová. Tú ves, primero tienes que aprender a ser un buen hijo biológico. Y después serás siervo de un padre espiritual. Y luego serás hijo de ese padre espiritual. Y luego serás un siervo de Dios. Esa es la escalera que tendrás que subir si quieres llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas.
Pero jamás llegarás a ser lo que Dios diseñó de ti, a menos que aprendas